La prioridad de todo el servicio diplomático que se nombre, la mayoría de carrera diplomática, ojalá, será antes que nada garantizar los derechos fundamentales de los colombianos y las colombianas en los países que hayan decidido alojarse. Esa es la prioridad de cualquier embajador. Esa es la prioridad de cualquier cónsul, hombre o mujer. Yo recuerdo allá en Bélgica, en la Bruselas fría y hermosa, a un embajador colombiano que tuve que sufrir, Carlos Arturo Marulanda, paramilitar. El embajador de Colombia ante la Unión Europea y el Reino de Bélgica y Luxemburgo. Paramilitar, dueño de la hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar, donde mataron decenas de campesinos en masacres, instigados por él mismo. Ese era nuestro embajador. Y un día se me ocurrió decirle que no existía el euro en ese momento, que dedicase 30.000 francos belgas a hacer un estudio con ONGs expertas sobre el trabajo sexual de colombianas en Holanda. Y me dijo que no. Y a la semana se compró un tapete de hilo de seda comprado en Turquía que valía 50.000 francos belgas para ponerlo no en la embajada donde llegaban los colombianos, ni en el consulado, sino en su residencia, que era un palacio, a donde no llegaban los colombianos. Esa es la actitud del servicio exterior colombiano. Vienen a descansar de no haber trabajado en su país. Vienen a disfrutar de lo que se han robado de Colombia. Vienen a pensar que su papel es como ser los duques y las princesas de Inglaterra, aristocracias decadentes que ellos nunca fueron. Eso sí, fueron descendientes de los esclavistas en Colombia. Vienen a pensar que tienen derechos heredados de esos esclavistas que le confieren la opción real de ser embajadores y cónsules. Vienen a tramitar cómo sus hijos estudian en las mejores universidades. Vienen a tramitar cómo se hacen los negocios de sus familias, de ellos mismos. Vienen algunos incluso a ser embajadores mientras tienen laboratorios de cocaína en sus haciendas. O como el embajador que yo conocí, a mirar cómo se exporta el banano de Colombia mientras se masacran los campesinos en el Cesar en sus propias haciendas. Ese no es el servicio democrático que el pacto histórico en el gobierno va a tener. El servicio diplomático de Colombia en el exterior debe ser de servidores y servidoras. Si lo ponemos en palabras más castizas, deben ser sirvientes y sirvientas del pueblo colombiano. No son aristócratas. Deben ser trabajadores y trabajadoras en solidaridad, no simplemente con esas élites de colombianos que llegan a una embajada a ver cómo se organiza la fiesta del 20 de julio. A veces, bueno, no me voy a meter en eso, sino de esa Colombia invisible que recorre las calles de estas ciudades del poder, sirviendo, lavando baños, poniendo ladrillos incluso de los edificios del poder sin que se les reconozca los derechos. El servicio diplomático de Colombia en el pacto histórico se pone al servicio del pueblo colombiano en el exterior. Y su objetivo fundamental
es que todo colombiano o colombiana, por el simple hecho de ser un ser humano, es sujeto de derechos plenamente, como las demás personas que habitan estos países, y que ese es el papel de un Estado. Claro, alguien dirá, ¿eso no será posible? Y yo diré, sí será posible. Si el Estado de Colombia es un Estado democrático, es capaz de construir la paz y es capaz de enseñarle al mundo lo que significa ser una potencia de la vida, de la magia de la vida, del amor y del afecto, de la pasión y de la razón. Señoras y señores, colombianos y colombianas, jóvenes y relativamente jóvenes, es la hora. Nos quedan 5 días hasta el 13 para lograr que la máxima cantidad de esa Colombia invisible en estas ciudades de América y de Europa y del mundo inscriban su cédula. Que cambien la historia de Colombia. Es necesario que no solamente nosotros mismos, sino que miremos los periódicos, los sitios culturales, las formas de comunicación de la colombianidad en América y en Europa y en el mundo, que haga que millones de colombianos hoy invisibles inscriban su cédula y no le permitan a la extrema derecha minoritaria que se convierta en mayoría para seguir condenando a Colombia en el anacronismo, en la masacre, en la injusticia, en la guerra perpetua. Aquí gozan ustedes a veces de ciertos privilegios que no tenemos en Colombia. Aquí se puede coger un metro y para todo el mundo es normal. Aquí se coge un tren. Aquí hay esfuerzos indudables que son el fruto de luchas obreras del pasado y del presente, y a veces los gozamos, pero cuando vamos a votar, entonces queremos en Colombia lo que destruye eso mismo de lo cual gozamos ahora. En Europa hay universidad gratuita en muchas partes. En Europa estudiar en una universidad no es un problema fundamental, como sí lo es para un joven. En Europa coger un tren, gozar de un transporte con energías limpias, o la posibilidad de humanizar ciudades es posible, de tener una fibra óptica, o de que un hijo o una hija puedan estudiar medicina si se les da la gana, o poesía. En Colombia no. Yo invito a todos esos colombianos y colombianas en el exterior que ven ese fruto de las luchas democráticas de la historia en los países donde residen, que hagan un esfuerzo para que Colombia pueda hacer lo mismo. Ese esfuerzo es yendo a una urna, es inscribiendo una cédula por internet, es, a pesar del dolor que haya aparecido en el momento en que se separó esa familia de Colombia, porque todos nos separamos con dolor de nuestra tierra y todos quisiéramos volver, porque esa es la realidad del colombiano y de la colombiana, que no se aparta del terruño simplemente porque somos hijos o nietos de labriegos, que con el asadón y el sol supieron que era trabajar en las tierras de Colombia, que ese ligazón con nuestro terruño no nos abandona, y por eso no salimos riéndonos, ni alegres, ni contentos cuando nos separamos de la amada Colombia. Por esa misma razón, no nos olvidemos, o en medio de ese dolor o esa nostalgia, acudamos a la convocatoria de cambiar nuestra historia. El pueblo que hay en Colombia, que según las encuestas mayoritariamente ha decidido el cambio. El pueblo que hay en Colombia, que no quiere más Uribes ni más sangre, que no quiere más guerra fratricida,
que no quiere más injusticia, que no quiere más dolor cotidiano. El pueblo que habita Colombia les pide a todos los colombianos y colombianas en el exterior que hagan un esfuerzo, que inscriban su cédula masivamente, que vayan al consulado a votar, que no importa si los testigos son los mismos funcionarios del gobierno, que cuidemos los votos y que hagamos que la mayoría electoral de Colombia en el exterior vote por el pacto histórico, vote por el cambio, vote por Petro, vote por la posibilidad, como dijese García Márquez, no de que no tenemos una segunda oportunidad bajo los cielos del planeta, condenados como los aurelianos, sino que al contrario, tenemos una segunda oportunidad, no en los 100 años de soledad, que ya son 200, sino en la posibilidad de enseñarle a la humanidad lo que es convertir un país en una potencia de la vida. Gracias, muy amables por escucharme.